Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? A ver quiénes se reportan. Mi madre, la pastora Yasmín también, que esté conectadita. Muy buenas noches para todos los demás que no nos escriben, pero que sabemos que están ahí. Bueno, Martina también se reporta. Qué bueno que estén ahí tan pendientes, tan atentos. Andrés David también, que es de los juiciosos en las transmisiones. Bueno, esta es una clase bien especial, bien particular. Yo creo que para muchos es una de las clases más anheladas, más deseadas. Estrella, que también nos saluda. Esta clase que se llama Dios no tiene la culpa, es una clase de esas que cuando yo escuché esta enseñanza por primera vez quedé como si me hubieran pegado un batazo en la cabeza, les confieso. Eh, fue algo fuerte porque es el uno empezar a romper paradigmas, es el empezar a desaprender cosas que la tradición le ha enseñado a uno y aterrizar realmente en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Esta enseñanza nos va a dar el piso, nos va a dar el fundamento para poder realizar otras enseñanzas más profundas, y por lo mismo es que considero que es una de las enseñanzas más importantes de todo este discipulado. Lo que son las enseñanzas de la identidad, de nuestra identidad en Cristo, que fueron las dos enseñanzas que vimos hace 2 semanas, y esta enseñanza de esta noche son posiblemente las dos enseñanzas más relevantes de este primer nivel. Entonces, sin alargarnos más, con más preámbulos, Diego que también nos saluda, qué bueno Diego, que hacía días no lo veía, la prima Beatriz también, que se está reportando. Sin más preámbulos, iniciamos entonces con la clase del día de hoy. Dios no tiene la culpa, y oremos entonces para que podamos arrancar. Mari Castillo también ahí, que nos saluda. Oremos entonces y damos inicio. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bendición, por tu cobertura permanente,
porque cumples día a día tu promesa de estar junto a nosotros, de estar siempre a nuestro lado, de no desampararnos, de no dejarnos nunca. Gracias, Señor, porque aparte de ser nuestro Rey, aparte de ser nuestro Dios, eres nuestro Padre. Y como Padre nos cuidas, como Padre nos mimas, como como Padre que eres, no permites que nos falte nada. Gracias, Señor, porque nos cuidas como el pastor que eres también y todo el tiempo nos haces ver, Señor, tu mano favoreciéndonos. Gracias por esta noche en la que podemos estar juntos aprendiendo tu palabra, en la que podemos sumergirnos en los deleites, Señor, de tu sabiduría. Gracias, Dios, porque juntos en el Espíritu podemos compartir este momento, como hizo tu palabra, juntos y en armonía. Gracias, Señor. Dejamos este momento en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar entonces, vamos a iniciar con esta clase de Dios no tiene la culpa, la clase número 13 de este discipulado. Es decir, que nos faltan 3 clasecitas para terminar este primer nivel. Y ahorita les voy a dar una sorpresa cuando vayamos terminando la clase. Bueno, en primer lugar, para poder hablar acerca de todo lo que tenemos que desarrollar el día de hoy, tenemos que entender algo, y es que se nos ha dicho de una manera equivocada el concepto de soberanía en cuanto a la soberanía de Dios. Y es que el pensamiento popular religioso y tradicionalista nos ha enseñado de que la soberanía de Dios consta en que Dios hace lo que quiere y cuando quiere. Eso yo creo que todos lo hemos escuchado desde los altares, desde los púlpitos, que nos han dicho Dios hace lo que quiere y cuando quiere. A ver, que creo que me faltó Amparito Ledesma por saludar, que por ahí veo la manito de ella. Y es lo que siempre nos han dicho, es la forma en la que yo prácticamente crecí en el Evangelio. Como les he contado antes, yo conocí al Señor desde la edad de los 11 años, y siempre había escuchado esto, que Dios es soberano, por lo tanto Él hace lo que quiere y cuando quiere, lo que se le venga en gana. Y quiero que por favor me presten mucha atención y que seamos muy sensibles a lo que vamos a hablar hoy, porque puede que en algún momento ustedes puedan llegar a tener la impresión de que les estoy hablando una blasfemia, pero no, por favor, vamos a aterrizar toda la palabra de Dios, vamos a quitar todo velo de religiosidad y vamos a hablar realmente lo que la palabra de Dios dice. Quiero poner un ejemplo antes de hablar de la explicación de qué es la soberanía de Dios realmente, y quiero poner un ejemplo bíblico, una situación que está en la Biblia y que la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Ustedes creo que todos han escuchado esta historia, así que no voy a leerlo todo porque pues es una historia bastante larga pero bastante conocida. Así que voy a narrarles la historia, que yo sé que todos la han escuchado. El rey Darío, de Media, rey de Media y de Persia, instigado por los sátrapas. ¿Quiénes eran los sátrapas? Darío dividió el reino, el imperio de Media y de Persia, que fue el que terminó absorbiendo al imperio babilónico. No sé si recuerdan, hace días estuvimos hablando de eso, de cuando Nabucodonosor invadió Judá, se llevó una cantidad de gente. Luego Nabucodonosor fue el rey de Babilonia, pero luego llegó el imperio medo-persa y absorbió al imperio babilónico. Ya en este momento, quien es el rey es Darío. Darío divide el reino en 120 satrapías, que son como por decir algo, como municipios, localidades, y los encargados de esas satrapías pues eran los sátrapas. Eran 120 sátrapas, y sobre los 120 sátrapas habían 3 gobernadores. Exacto, Diego, para allá vamos, para el foso de los leones. Habían 3 gobernadores. Uno de esos 3 gobernadores era Daniel, y dice la palabra de que todos le tenían celos, de que todos le tenían envidia, porque él era superior a todos los demás en sabiduría y en entendimiento. Entonces ellos instigan al rey Darío de una forma hipócrita,
van, lo alaban, oh rey, tú que eres, bueno, toda la historia está ahí. Y le hacen firmar un edicto donde dice que todo el que haga alguna petición o algún clamor, alguna oración a cualquier deidad o a cualquier otra persona que no sea al rey Darío, en un espacio de 30 días queda condenado a ser echado al foso de los leones. El rey Darío, que estimaba muchísimo a Daniel, ni se le pasó por la cabeza la intención de esta gente. Lo que ellos querían era que, como conocían la fe de Daniel, que al denunciar a Daniel, porque sabían que Daniel iba a seguir orando a Dios, entonces ellos iban a poderle echar mano y se iban a deshacer de Daniel. El rey Darío, digamos que inocentemente firma este edicto, y Daniel, que era un tipo de un carácter genial, cuando se da cuenta que sale este edicto y conociendo las intenciones de esta gente, él deja abiertas las puertas y ventanas de su casa y se arrodilla a orar 3 veces al día para que lo vean. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esto es realmente rebeldía. Rebeldía no es ir a tirarle piedras a la policía. Rebeldía no es ir a pintar grafitis en los bancos. Rebeldía no es insultar a las autoridades. Rebeldía es esto. Esto es rebeldía. Cuando una persona se enfrenta al sistema, cuando una persona se enfrenta a todo lo que implica la mundanalidad, digámoslo, en el sentido en el que el mundo siempre está interesado en absorbernos, en no permitirnos desarrollar nuestra fe. Y a él no le importó, él se rebeló contra ese sistema satánico que le quería impedir orarle a Dios, se rebeló contra todo esto y no le importó nada, sino que puertas y ventanas abiertas para que lo vieran, que él seguía honrando y adorando a su Dios, al Dios de Israel. Nos saluda también por aquí Mabel Olivera. Qué bueno, Mabel, verla otra vez conectadita. Entonces, denuncian a Daniel porque está orándole a Dios y le dicen al rey Darío: recuerda, rey Darío, que usted firmó un edicto donde decía esto y esto. Pues Daniel lo ha violado. Daniel ha seguido orando a su Dios y conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, se tiene que cumplir la sentencia. Y Darío se ve sorprendido porque él había firmado ese edicto. Y dice que él estuvo trabajando hasta muy tarde tratando de reversarlo, pero no fue posible, porque él, como rey, ya había dado la orden de que se tenía que cumplir ese edicto. Y aun cuando él era el rey soberano, porque aquí es donde venimos entonces a la definición de soberano. Soberano significa sobre todo, autoridad suprema, que no está sometido a otros. Eso significa soberano. Y en ese momento Darío era el rey soberano de todo el imperio medo-persa. Sin embargo, él, por el solo hecho de poner su firma en ese edicto, él estaba diciendo: yo declaro esto, y ya no tenía reversa. El resto de la historia ustedes la conocen, ustedes saben qué fue lo que sucedió con Daniel, pero el punto es de que en eso consiste la soberanía de Dios. Dios es tan soberano como en este caso el rey Darío. Dios se somete a su propia palabra. Dios es tan soberano como su palabra. Dios no va a hacer algo que él no ha dicho que va a hacer. De hecho, hace unas clases atrás leíamos una cita que nos aclaraba también esa enseñanza errónea de que Dios dice sí, no o espere. Y leíamos el pasaje donde textualmente dice que Dios no titubea entre el sí y el no, sino que en él las promesas son sí y son amén. Y de hecho ahí aclara el escritor sagrado y nos dice de que es de ese modo porque él hace lo que dice. Entonces Dios no hace lo que se le dé la gana. Dios hace lo que él dice. Cuando él pronuncia una palabra se vuelve ley para él mismo. Él no va a hacer algo que no ha dicho que va a hacer. Entonces, ese cuento religioso de que Dios hace lo que quiere y cuando quiere es falso. La palabra de Dios nos muestra que Él hace lo que dice. Y allá es a donde queremos ir
en esta noche para mostrarles algunos clichés, algunas frases de cajón que se han utilizado religiosamente en las iglesias por años y años y años, y que incluso hemos llegado a pensar de que hacen parte de la doctrina cristiana, pero que realmente no están fundamentadas en la palabra de Dios, estas frases. Así que quiero que empecemos con la primera, ya entendiendo qué es la soberanía de Dios, que es el principio, el que les acabo de mencionar. Quiero que empecemos a mirar algunas de esas frases cliché y a mirar de qué manera realmente, para serles sincero, nos han timado, nos han estafado doctrinalmente porque nos han dicho cosas que no están en la palabra. Entonces empecemos con la primera de esas frases cliché o de esas frases de cajón, y es que Dios tiene el control. Lo que le da el piso, el fundamento doctrinal a esta frase cliché es lo que les voy a leer a continuación. Dice: encomendadlo a Dios, que todo se hará bien. Quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Se los voy a leer otra vez a ver si de pronto caen en cuenta de en qué libro, en qué parte se encuentra esta cita. Encomendadlo a Dios, que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. ¿Saben en dónde se encuentra ese escrito? Ese escrito se encuentra en segunda del Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha fue escrito en 2 libros. El primer libro se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y el segundo libro se llamó El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En el segundo libro, en el capítulo 3, aparece esto, de que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. O sea, eso no está en la Biblia. Lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra. Todos sabemos quién fue Miguel de Cervantes Saavedra. Y obviamente sabemos de que él no escribió ningún libro de la Biblia. Él escribió fue el Quijote y otros escritos más que aparecen recopilados en la historia. Pero no escribió en la Biblia. Así que la frase que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios no fue inspiración divina, fue de Cervantes, como para que vayamos aterrizando conceptos de una vez. Entonces, miremoslo primero desde la parte lógica. El decir que Dios tiene el control, yo la verdad he intentado por las mañanas, no quiero que nadie se ofenda, porque es que es un poco sarcástico lo que voy a decir, pero yo he intentado por las mañanas quedarme acostado en la cama y esperar a que Dios me controle y me saque de la cama, me meta al baño, me cepille los dientes y me suba al carro, y todavía, créanme que no ha pasado. Entonces, si Dios no nos controla a nosotros que tenemos el Espíritu Santo, y nos sigue dando rabia, seguimos tomando malas decisiones, seguimos haciendo cosas equivocadas. Si Dios no nos controla a nosotros, ¿cómo va a controlar al resto de las personas? ¿En dónde queda el libre albedrío entonces? ¿Por qué no controló a Adán en el huerto de Edén? ¿Por qué no controló al pueblo de Israel cuando a través de los profetas les dijo: guarden la palabra, guarden la ley, porque si no van a ser extranjeros en tierra ajena, si no se va a romper el pacto que tenemos? No obedecieron, terminaron exiliados los de Israel en Asiria, los de Judá en Babilonia, y todo eso aparece en las escrituras. ¿Por qué no los controló? Dios no tiene pues el control de todo. El hecho de decir que Dios tiene el control es una enseñanza que lleva a la gente a una posición de pasividad, lleva a las personas a una posición de decir: pues Dios tiene el control, entonces pues miremos a ver qué pasa, y dejan que las circunstancias acaben con sus vidas porque Dios tiene el control. Entonces hacemos responsables a Dios de que nos estrellamos en el carro, hacemos responsables a Dios de que nos dieron un diagnóstico médico, hacemos responsables a Dios de cuanta desgracia ocurra también en el mundo, los desastres naturales, los ataques terroristas. Dios tiene el control. ¿Pero tiene el control de qué? Si Dios tiene el control, entonces Dios es el que promueve los grupos terroristas. Dios es el que derriba una montaña para que una cantidad de gente muera aplastada. Dios es el que hace que se inunden las casas para que la gente esté arruinada. Eso transmite el pensamiento de Dios. Creo que ya tuvimos una enseñanza donde hablamos de la naturaleza de Dios.
y realmente sabemos que esa no es la manera de operar de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios tiene el control? Sin embargo, para poder darle entonces, esto es apenas mirándolo de manera lógica. Ahora mirémoslo bíblicamente, para poderle dar un piso bíblico a esto, porque para poder hablar de Dios necesariamente tenemos que hablar de Biblia. Entonces vamos a mirar unos textos, primero aparentemente como aleatorios, aislados, pero finalmente vamos a armar el rompecabezas. Esto es Génesis 1, 26 al 28. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, préstenle mucha atención a esto, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Es decir, en este momento Dios crea al hombre y le da autoridad, mando, gobierno, señorío sobre la tierra, sobre toda la creación. Quiero que tengan eso ahí en el tintero, por favor. Salmo 115, 16. Dice: el cielo pertenece al Señor, y al hombre le dio la tierra. Se lo leo otra vez. Salmo 115, 16. El cielo pertenece al Señor. Al hombre le dio la tierra. Ahí mismo en Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 8, versículos del 3 al 6. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, este es un salmo de David, todos los salmos no los escribió David y ahorita les voy a mostrar uno. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. Esa es la posición del ser humano en la creación. Ahora, quiero que le pongan mucha atención a este versículo. Esto se encuentra en Juan, capítulo 10, versículo 34. Hasta aquí hemos visto que Dios crea la tierra y se la entrega al hombre para que el hombre se enseñoree de ella. Tenemos como versículos de apoyo Génesis y 2 en el libro de los Salmos. Ahora, pónganle mucho cuidado a esto porque esto es increíble que esto no se lo hayan enseñado a uno desde el principio en las iglesias. Hola Tatiana, qué bueno verla. Juan 10, 34 y 35 dice: Jesús respondió: en sus propias escrituras, les está diciendo a los judíos y a los fariseos, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, con D minúscula, dioses. Pero tengan en cuenta esto, dice: a ciertos líderes del pueblo se les dijo que son dioses. ¿Cómo que son dioses? ¿De qué está hablando Jesús ahí? Jonathan, Samuel y familia, qué bueno verlos conectaditos. ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿Cómo que son dioses? ¿A qué está haciendo referencia a él? Está haciendo referencia al Salmo 82, 6. Bueno, a ver, yo miro por aquí otros saluditos. A ver, perdón. Es que casi me salgo acá. Mari Guillén también, que no la había visto, que estaba conectadita. Jesús está hablando del Salmo 82, versículo 6. Los invito y espero que por favor estén haciendo la tarea
de cuando yo les digo, lean tal pasaje, lo lean, por favor, porque es para ayudarle a dar forma, porque si yo leo todos los versículos que uno puede meter en una enseñanza, se nos va la noche entera estudiando. Así que lean, por favor, el Salmo 82, léanlo todo. Pero en el Salmo 82, versículo 6, es el versículo del cual Jesús está hablando y que nos muestra el Evangelio de Juan. Cuando Jesús está diciendo, yo digo que ustedes son dioses, está hablando del Salmo 82.6. ¿Qué está pasando en el Salmo 82? El Salmo 82 es un salmo que no escribió David, es un salmo que escribió Asaf, que fue uno de los hombres, bueno, aparece como Salmo de Asaf, pero realmente no lo escribió Asaf, ya les voy a explicar por qué. Asaf fue uno de los hombres que cuando David instauró la alabanza en torno al tabernáculo, porque recuerden que el templo fue luego que el que construyó Salomón, cuando David instauró la alabanza en torno al tabernáculo, que es lo que se conoce como el tabernáculo de David, que es un estudio que veremos también en algún momento, cuando él instaura el tabernáculo pone familias que se encarguen de la alabanza. Una de esas familias, eran 3 familias, una de esas familias era la familia de Asaf. Asaf fue encargado de la alabanza y a partir de ahí sus generaciones se siguieron encargando de la alabanza. Como sabemos, el reino se divide en dos luego de que Salomón muere. Se divide el reino de Israel y el reino de Judá. En Judá es donde queda Jerusalén y entonces se perpetúa esta parte de la adoración y todo esto es en Judá. Más adelante, cuando la nación empieza a prevaricar, los jueces se pervierten, cuando dejan de guardar la ley y empiezan a suceder una cantidad de cosas en Israel, los jueces, aquí cuando hablo de los jueces son los encargados de impartir justicia, o sea, no se confundan con el libro de los jueces. El libro de los jueces es una cosa que tiene que ver con las personas que Dios levantaba, esos caudillos que Dios levantaba para juzgar a las naciones enemigas de Israel, pero los jueces de los que les estoy hablando son los jueces que se instauraron ya durante la ley. Ya termina la anfictionía, que es el tiempo de los jueces, donde era un estado, una nación de estados confederados, e inicia la teocracia bajo Moisés, luego la monarquía con el rey David, y en todos estos tiempos habían jueces nombrados, personas que eran las encargadas de dirimir las diferencias entre las personas de acuerdo a la ley establecida. ¿Qué pasó? Junto con la corrupción que venía desde la cabeza, préstenle mucha atención a esto, cuando hay corrupción en la cabeza, hay corrupción ahí para abajo. Eso aplica en los gobiernos, en las iglesias, en toda parte. Había corrupción arriba, en el rey, y ahí para abajo todo el sistema se corrompía, y los jueces también se corrompieron. Los jueces eran los custodios de la ley, eran los encargados de que la ley se cumpliera con justicia, a cabalidad, y ellos no estaban juzgando con justo juicio, sino que si una de las dos partes era adinerada, entonces le ofrecía al juez darle una dádiva para que juzgara a favor de él, y él se inclinaba hacia ese lado. Eso afortunadamente solo ocurría en esa época. Actualmente no pasa, y menos en América Latina. Los jueces todos son correctos y obran como deben de obrar delante de Dios, ¿cierto? Bueno, eso no pasa sino en las revistas de Atalaya, porque en el mundo real, desafortunadamente, Latinoamérica está llena de corrupción, y aquí en Colombia ni la miren, por favor. El punto es de que ellos, los jueces, eran los custodios de la ley. Ellos son esos ciertos líderes de los cuales habla Jesús, a quienes se les entregó la palabra, se les encomendó la palabra para guardarla, y son a quienes en el Salmo 82.6 dice, ustedes son dioses, hijos del Dios Altísimo, pero como hombres serán derribados. Asaf en ese momento no pudo haber escrito eso porque ya debió de haber muerto para esa época donde se había corrompido la nación, pero muy seguramente sus hijos continuaron con el ministerio y fue uno de sus hijos o de sus nietos quien escribió este salmo y lo firma como si hubiera sido Asaf el precursor de este movimiento de alabanza y que era también profeta según Crónicas. Entonces, lo que nos dice Asaf, o el descendiente de Asaf en este caso, es de que estos jueces eran vistos por Dios como dioses. Así lo pone la palabra de Dios, y la verdad es que no estaría en este momento de ánimo de ponerme a discutir con Dios y decir, pero ¿cómo les va a decir dioses?
Eso es lo que Dios considera. Los custodios de la ley, de la palabra de Dios, son llamados dioses. Quienes tenían la autoridad y el gobierno de parte de Dios eran llamados dioses, de acuerdo al Salmo 82:6 y de acuerdo a lo que nos comenta Jesús. Y para reforzar esto, pueden leer también Éxodo 7:1, donde Dios le dice a Moisés: tú serás Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés era quien había recibido la revelación de Dios, era quien había recibido el poder y la autoridad de Dios y recibía la palabra de Dios. Por eso Dios le dice: tú serás Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. Recuerden que Moisés inicialmente, porque más adelante vemos de que ese problema va desapareciendo, pero inicialmente él tenía problemas de habla y Aarón es el que va a hablar por él, pero él lo que hacía era decirle a Aarón qué tenía que decir. Pero el portador de la revelación, el portador del poder y de la autoridad de Dios era Moisés. Y Dios le dice: tú serás Dios para el faraón. Entonces vemos que quienes eran portadores de la palabra, de la autoridad y el poder de Dios eran denominados dioses. ¿Por qué es tan importante sentar este precedente? Porque resulta de que en 2 Corintios 4:4 se nos dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo. Pero ¿cómo así? Satanás es el Dios de este mundo. Pero Pablo, como los memes, pero Pablo, ¿cómo va a escribir eso? ¿Cómo va a poner eso ahí? ¿En qué momento Satanás se convirtió en el Dios de este mundo? ¿Por qué Pablo nos dice que Satanás es el Dios de este mundo? Vamos entonces al primer versículo que leíamos. Dios crea al hombre, le entrega poder, autoridad, dominio y señorío sobre la tierra. De acuerdo a los versículos que acabamos de leer, entonces, ¿quién era el Dios de este mundo? Era Adán. Adán era el Dios de este mundo. Dios lo pone en la tierra, le entrega dominio, señorío, poder y autoridad. Y le entrega su palabra para que él obre aquí en la tierra. Porque cuando le dice que es hecho a su imagen y semejanza, es porque él va a operar en la imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios cómo opera? Con la palabra. Él dice: hágase, y es hecho. De esa manera que iba a gobernar aquí en la tierra Adán. Él era el Dios de este mundo. Pero en el momento en el que él desobedece, en el momento en el que él comete la alta traición, que ya la estudiamos en una clase anterior, en ese momento él entrega su cargo y se lo pasa a Satanás. Y a partir de ese momento se convierte Satanás en el Dios de este mundo. Y si Dios controla todo, entonces ¿por qué Pablo nos dice que Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen? ¿Cómo así? Dios no lo controla pues todo. Entonces Dios, ¿por qué no simplemente le quita el velo a esa gente? Si de hecho también la palabra nos dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no pasa eso? Si Dios lo controla todo. Dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, o sea, del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces vemos que inicialmente el portador de ese poder, señorío, reino y dominio en la tierra era Adán. Por lo tanto, él era el Dios de este mundo, pero él le entrega su cargo a través del acto de desobediencia a Satanás y queda Satanás en ese momento constituido el Dios de este mundo. Dios no hizo a Satanás el Dios de este mundo, fue Adán quien lo hizo. Y si no están conformes con esto, pues Juan no lo termina de aclarar. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, ¿por qué insistimos en enseñarle a las personas que Dios tiene el control? Si lo que nos muestra la palabra es que el que tiene el control del mundo es Satanás. Los desastres, adjudíqueselos a ese sujeto. Los ataques terroristas, la maldad, todo lo que sucede en este mundo, adjudíqueselo a él. Deje de estar diciendo que es culpa de Dios. Dejen de estar enseñando, por favor, que el que causa todo esto es Dios. Porque eso lo que hace es, primero, confundir más a las personas, porque regularmente eso llega en una situación de crisis,
Entonces llega el ministro o el predicador y con palmadita en el hombro dice, tranquilo hermano, Dios tiene el control. Pero resulta de que es una familia que la acaban de masacrar, los acaban de acribillar a todos, queda un sobreviviente y le dicen que Dios tiene el control. Entonces, ¿qué va a pensar esa persona? No, pues me lleno todavía de más pánico, de más susto, porque si Dios que controla todo permitió esto, entonces ahí sí como dice el Chapulín, ahora ¿quién podrá defendernos? Pero es que el que tiene el control de todo esto es Satanás, y es lo que nos muestra la palabra, es el Dios de este mundo, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ahora ahí entonces surge una pregunta, ¿por qué entonces Dios, que es todopoderoso, porque lo es, porque es el Shaddai, el todopoderoso, por qué Dios entonces no destruyó todo y dijo, volvamos a empezar? No me gustó lo que pasó en el huerto de Edén, arranquemos esto otra vez. ¿Por qué? Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? La santidad de Dios se basa en su integridad precisamente. En el momento en el que Dios reverse su palabra, en el que Él haga algo que contradiga su palabra, en ese momento su santidad y su integridad decaen. Entonces, los atributos de Dios permanecen en perfecto equilibrio todo el tiempo. Entonces, Él, por demostrar su poderío, no puede ser menos íntegro. Él bien pudo hacerlo, pero Él preserva su integridad, no deshizo todo, sino que conserva su palabra y hace lo que dijo. Él le entregó al hombre la autoridad y el hombre es el responsable de qué pasaba con esa autoridad en la tierra. Por eso fue necesario que Dios se hiciera hombre para que como hombre solucionara los problemas en los que el hombre se metió. Ahí es donde aparece Cristo en esta historia, para Él venir y tomar de nuevo todo lo que Adán perdió. Pero entonces la única forma de que en el mundo se establezca la voluntad de Dios es de que nosotros que hemos conocido a Cristo caminemos en su palabra, caminemos en la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no se hace en el mundo, porque el mundo mismo es un reflejo de que la voluntad de Dios no se cumple. Así que la frase de cliché, la frase de cajón, que Dios tiene el control, demostrado que es un mito. Siguiente frase. Todo sucede por una razón. Y el versículo en el que se apoyan para decir de que todo sucede por una razón es es Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si ve, hermano, todo lo que pasa ayuda bien. Ahí dice, está en la Biblia. Así que si a su mamá la cogió un carro, no se preocupe, todo ayuda bien. Si a usted lo echaron del trabajo, no se preocupe, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es que me da impaciencia, pero resulta de que no es así. Todo Romanos 8, si ustedes abren sus Biblias en este momento y ven el título que tiene Romanos 8, ese título obviamente no venía originalmente, pero pues se lo pusieron los editores. En algunas Biblias dice vivir en el Espíritu, en otros dice la vida en el Espíritu. Y estás hablando precisamente de eso, de lo que pasa en la vida espiritual del hombre cuando se acerca a Cristo. Habla de la justificación, habla del cambio de identidad ahora que tenemos a Cristo en nosotros. Habla una cantidad de cosas que de algún modo ya las hemos visto casi todas. Entonces, si Pablo viene hablando de la vida en el Espíritu, ¿por qué de un momento a otro en el versículo 28 se va a poner a hablar de las circunstancias de la vida? Cuando no tiene conexión una cosa con otra, porque realmente no está hablando de circunstancias. En el griego original se lee de este modo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas de adentro les ayudan a bien. Entonces ya tiene lógica. Él viene hablando de la vida en el Espíritu y cuando llega al verso 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que están adentro en el Espíritu les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
está hablando de todo lo que ha sido puesto en nosotros, en nuestro espíritu, de lo que hablamos en las clases referentes a nuestra identidad en Cristo. Si la recuerdan y si estuvieron en ellas, y si no, vean las que están cargadas en la página y en YouTube también. No está hablando de circunstancias. ¿Cómo que él viene hablando de la vida en el espíritu y termina hablando de circunstancias? No, no son circunstancias, es lo que está adentro, por favor, adentro de nosotros. No lo que está afuera, es lo que está adentro de lo que él viene hablando. Entonces, utilizar este texto para decir que cuanta cosa pasa en el planeta nos ayuda bien, está equivocado, porque Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de circunstancias, está hablando de vivir en el espíritu. Mire el título nada más, que lo tiene ahí la Biblia. Ahora, obviamente se comete ese error por un problema de traducción, pero pues en este momento estamos precisamente abriendo el entendimiento para poder comprender todas estas cosas. Ahora, ¿quieres saber por qué pasan las cosas alrededor nuestro o en nuestras vidas? Pablo en Gálatas no lo explica. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Por qué suceden entonces cosas malas a nuestro alrededor? Pues aquí no lo explica. Si hay un accidente regular y tristemente, va uno a mirar, el conductor estaba ebrio. ¿Por qué? Lo que nos dice aquí, borracheras. Hay una pelea en la calle, ¿por qué? Por iras, por celos, por contiendas. Dice que hay divisiones. ¿Por qué sucede todo esto? Por las obras de la carne. Porque el ser humano común y silvestre y los creyentes que no caminan en la palabra de Dios están viviendo en la carne y permiten que sea la carne la que gobierne. No es porque las cosas ayudan a bien, es porque se dejan gobernar de la carne y porque el hombre natural, los que no creen en Cristo, conforme a su padre, a Satanás, así obran ellos. Entonces, todo lo que vemos en el mundo permanentemente es fruto de eso, de lo que describe aquí Pablo como las obras de la carne. Es eso, el florecimiento de todas esas situaciones es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Esa es la causa de todas esas dificultades, de todas esas circunstancias. No es que todas las cosas nos ayudan a bien, no. Todas las cosas que están en el espíritu y esas cosas que están alrededor nuestro lo que buscan es acabar con nosotros, no ayudarnos a bien. Ahora, que en medio de todas esas circunstancias la gracia de Dios se manifiesta para guardarnos y para ayudarnos a salir de ahí es muy distinto. Pero de que sean cosas que sean con un propósito, no, esas cosas no ocurren con un propósito. Y si tienen un propósito es destruirnos. Que viene el vecino a poner problema, que el del otro carro le pita a uno con ganas de pelear, que bueno, tantas cosas que suceden alrededor de uno todo el tiempo. Sí, tienen un propósito, quererlo sacar a uno de la posición que uno tiene en Cristo, pero no tiene ningún otro propósito. Lo que sí tiene un propósito es lo que Cristo ha puesto en nuestro espíritu, que es de lo que habla Romanos 8:28, no de circunstancias. Ahora, otra cosa más triste es porque suceden tantas cosas desafortunadas en el pueblo de Dios. Y Oseas no lo responde. Oseas 4:6 dice, mi pueblo no tiene conocimiento y por eso ha sido destruido. La versión Reina Valera dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No dice, mi pueblo pereció porque Dios los quería probar. Mi pueblo pereció porque Dios quería darles una enseñanza. O mi pueblo pereció porque todo pasa por una razón. No, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no tiene conocimiento. Y es el pueblo de Dios el que más está sufriendo hoy en día una cantidad de situaciones, una cantidad de dificultades, y siguen sentados esperando que las circunstancias cambien por sí solas, porque como Dios tiene el control y todo pasa por una razón y todo ayuda bien, pues esperemos entonces a ver en dónde termina esto. O sea, montémonos en una barca a la deriva, a ver si de pronto llego a buen puerto. Y no es así. La palabra nos dice que tenemos que resistir al diablo. La palabra nos dice que nosotros tenemos que levantarnos, que somos soldados del ejército de Dios, es lo que nos muestra la palabra. Entonces, ese tipo de creencias ponen a las personas en una posición de pasividad, porque como Dios tiene el control y todo pasa por una razón, pues
Esperemos a que el control de Dios sea el que nos saque de aquí y a que la razón algún día se muestre. Pero no es de ese modo, no pasa de ese modo. Y es lo que estamos precisamente descubriendo hoy. Otra, ay, Dios mío, que Dios permite el mal. Esa frase está en contra del aparato judicial de cualquier nación medianamente civilizada. Porque si Dios permite el mal, pues entonces no persigamos a los malos. ¿Para qué la policía? ¿Para qué las leyes? ¿Para qué una constitución política o un código penal en cada país? ¿Para qué? Si Dios es el que permite el mal, pues Dios es cómplice de ellos. Y permítame, tomo agua, por favor. Pero estamos reduciendo a Dios con esta frase, lo estamos reduciendo a ser cómplice o a ser el auspiciador, el patrocinador de la maldad en el mundo. O sea, nos estamos dando cuenta del tamaño de esta afirmación, de lo blasfema, de lo hereje que puede llegar a ser decir que Dios permite el mal. O sea, ni siquiera en los estándares morales del hombre natural cabe la idea de hacer la cantidad de bestialidades que vemos en el mundo todo el tiempo, como para decir que en el estándar moral de Dios sí estaría el permitirlo. O sea, de ninguna manera. Pero miremos entonces por qué razón suceden cosas malas en el mundo. Porque es en las personas que tienen como esa rabia hacia Dios porque le mataron al papá o sucedió algo malo en la familia. Y entonces, ¿por qué Dios permitió que pasara eso? No, es que no es Dios. Volvamos al principio. El hombre fue el que le entregó la autoridad de todo a Satanás. Y aquí es donde vamos con Romanos 5:12. Dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. La culpa es de Dios. Dios permitió que entrara el mal al mundo. No, fue Adán. Si usted tiene algún problema, pues soluciónelo con Adán, pero no con Dios. El que permitió la entrada del mal al mundo fue Adán, fue el ser humano, no fue Dios. Dios lo constituyó a él, el Dios de este mundo, a Adán, y Adán le entregó su cargo y sus cosas al otro, a Satanás. Así que no vengamos a decir que Dios es el que permite el mal, porque fue el ser humano el que abrió las puertas del mal. De hecho, cuando Dios termina de crear todo, dice que era bueno en gran manera. Esto fue bueno hasta que Dios lo administró, cuando se le entregó al hombre, y el hombre desobedeció, ahí se cayó todo. Y Jesús nos muestra el ejemplo contrario. Dice, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Jesús vino a hacer todo lo contrario de lo que hizo Adán. Solamente hace lo que ve al Padre, lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Esto es Juan 5:19. Entonces la maldad en el mundo es resultado de la independencia del hombre con respecto a Dios. Entre más se aleja el hombre de su comunión con Dios, más cercano está la maldad. Y viceversa. Entre más lejano está de la maldad, más cercano está en la comunión con Dios. ¿Por qué el segundo Adán, que es Jesús, obró de una manera diferente al primer Adán? Porque Jesús sí dependió de Dios. Él no permitió, él no le dio cabida nunca al diablo. Él, cuando quería venir a llenarle la cabeza con ideas y con cosas, que no solo fue en la tentación en el desierto, sino que también cuando se le acerca a Pedro y le dice, no se sacrifique, ese cuento de morir no, más bien montemos de una vez el reino y hagamos esto más alegre, es que ese cuento de morir es como muy triste. Obviamente estoy parafraseando. Recuerdan que Jesús lo reprendió y dijo, apártate de mí, Satanás, que no tienes nada conmigo. Pobre Pedro quedó de una sola pieza, porque no entendía que era por inspiración del mismo diablo que le estaba diciendo eso a Jesús. Y Jesús no permitió que esas dulces palabras le dañaran el plan, sino que él siguió encaminado en la voluntad del Padre. Es más, Jesús no quería ir a la cruz, y en la oración de Getsemaní lo vemos. Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él entendía de que era algo muy grande, algo muy fuerte, muy pesado, pero él dice, yo no quiero, pero entonces tú sí, yo termino haciendo tu voluntad, Padre. Entonces vemos de que Jesús hace lo contrario a Adán y termina cumpliendo la voluntad del Padre. En cambio, Adán desobedece al Padre y permite que el mal entre a la creación. Así que no culpemos a Dios,
de los errores de Adán, no culpemos a Dios de los errores del ser humano, no culpemos a Dios de los errores que nosotros permanentemente cometemos, no culpemos a Dios de todo lo que sucede en el mundo por consecuencia de la maldad del hombre. Fue el hombre el que desató todo esto, no tenemos por qué seguirle echando la culpa a él. Otra, Dios obra de maneras misteriosas. Pero ¿cuál misterio? ¿En dónde está el misterio? ¿Cuál misterio? Vamos a mirar Colosenses 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nosotros somos sus santos, hemos sido santificados por la sangre de Cristo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. O sea, el misterio ya fue revelado. ¿Cómo que Dios obra de maneras misteriosas? Dios tenía un misterio y ya nos lo reveló, el mayor misterio, que era Cristo, oculto desde Génesis 3:15, donde dijo que iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza del enemigo. Ese misterio estuvo oculto entre sombras a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, y aparece Cristo y ese misterio, ¡plum!, es revelado. Entonces, ¿cuál que Dios obra de maneras misteriosas? ¿En dónde está el misterio? Realmente Dios es luz, Dios no es tinieblas. Él lo que hace es traernos ante revelación, no confusión. Pero ¿cómo que Dios obra de maneras misteriosas? Primera de Timoteo 3:16 dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. A ver, ilumínenos, Pablo, ¿cuál es ese misterio? Cristo fue revelado en un cuerpo humano y declarado inocente por el Espíritu. Fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Fin. Ese es el misterio. El misterio es Cristo y ya fue revelado. Entonces, ¿cómo que Dios obra de maneras misteriosas? No dejemos de estar mostrando a Dios como un ser místico, como un ser raro, como un ser extraño. No, Dios no es ese. Dios es transparente. Dios es legítimo. Dios no se oculta. Precisamente Él vino fue a mostrarse a nosotros a través de Cristo. Entonces, ¿cuál misterio? ¿Dónde está el misterio? Otro, el último para ir terminando. Dice que Dios está castigando a esa ciudad o a ese país X. Por ejemplo, cuando la caída de las Torres Gemelas, que Dios estaba castigando a Estados Unidos. Aquí hace 36 años casi, hubo un desastre terrible en una ciudad que se llama Armero, en el Tolima. Hubo más de 30.000 muertos y en muchas predicaciones, en muchas enseñanzas, yo he escuchado de que eso sucedió aquí en Colombia porque Dios estaba castigando a Armero. Cuando los tsunamis en Japón, bueno, los diferentes tsunamis que han habido en Asia, es que Dios estaba castigando a esas naciones. Yo no les voy a responder, dejemos que Jesús lo haga. Lucas 13, del 1 al 5, y préstele atención a esto. Dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea, mientras ofrecían sacrificios en el templo. Y entonces Jesús dijo esto. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Por eso sufrieron. De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados, le dijo a los fariseos que estaban alrededor. A menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan? Que los 18 que murieron cuando la torre de Siloé, no tenemos más datos acerca de la torre de Siloé que esta mención que hace aquí Jesús, pero aparentemente fue como un accidente que ocurrió, de una edificación que cayó y mató a unas personas. Y dice, ¿qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. O sea, no sé si haya que explicar mucho de estos 5 versículos, pero Jesús está diciendo, no, cuando ocurre esto no es que se está castigando a alguien por el pecado. Ocurrió, ¿por qué? En el caso de los que murieron en Galilea, Pilato los mandó a matar. Pues ahí no, Dios no estaba castigando a nadie.
Pilato mandó a matar a esa gente, así como Osama mandó a estrellar los aviones. Y los que se les cayó la torre encima, pues se cayó la torre. Una cuestión circunstancial, definitivamente donde hay pérdida, muerte y destrucción, que es lo que dice Juan 10:10, ahí está la mano de Satanás, pero por ninguna parte él dice que fue Dios castigando, al contrario dicen, eso no pasó porque ellos fueran más pecadores, pasó, y si ustedes no se arrepienten, pues ustedes también van a perecer. Entonces vemos de que lo que enseña Jesús es demasiado claro y demasiado sencillo. De hecho, no sé si haya necesidad de profundizar más, pero si es necesario, Isaías nos dice que el castigo, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Punto. Ya toda esa ira quedó condensada ahí. En el momento en que Cristo deje de estar en la tierra, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo, deje de estar en la tierra, ahí se derramará de nuevo la ira de Dios. Mientras Cristo esté presente en la iglesia, a través de Cristo, la ira de Dios continuará contenida. No va a ser derramada sobre una ciudad, no va a ser derramada sobre un país, no va a ser derramada sobre una persona. No, el castigo de Dios está ahí, esperando a que la iglesia, Cristo en la tierra, sea quitado. Cuando seamos quitados de aquí, ahí sí será otra historia. Pero ahora Dios no está en el plan de castigar a nadie. Es más, también se los mencionaba en una de las enseñanzas anteriores, y es que cuando Jesús lee el libro del profeta Isaías en Lucas 4:18, él está leyendo el profeta Isaías 18 en adelante, él termina diciendo, y el año agradable del Señor, ¡prum!, y cierra el libro. Cuando ustedes leen en Isaías lo que sigue a continuación, dice, el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Pero ¿por qué Jesús no leyó eso? Él lo lee solo hasta el año agradable del Señor, porque estamos en la época de la gracia, en la época agradable del Señor, no en el día de la venganza. El día de la venganza vendrá cuando seamos quitados de la tierra. Ahora Dios no está en el trabajo de castigar a tal ciudad, de castigar a tal país. Al contrario, lo que quiere es que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Él no está ahora castigando a nadie. Él ahora está con el deseo de que todos creamos en Él y le entreguemos nuestra vida a Él. Así que hoy lo que quería demostrarles a través de las Escrituras es que Dios no tiene la culpa. Y nos queda faltando una frase más, un cliché más, una frase de cajón que no la vamos a ver hoy, la vamos a ver el próximo viernes. Este viernes tendremos enseñanza y tendremos una Dios mediante que también nos ha llenado la cabeza de cucarachas por mucho tiempo. Y es una frase que dice, Dios da y Dios quita. Y está basada en un versículo del libro de Job. El viernes vamos a ver una enseñanza que se llama La verdadera historia de Job. Yo le tenía un nombre más telenovelesco, pero mi esposa me dijo, no, ese no, cámbieselo. Entonces le dejamos el de La verdadera historia de Job. Yo le había puesto Job, la historia jamás contada. Pero entonces, por recomendación de mi esposa, lo dejé más bien así, La verdadera historia de Job. Y la vamos a ver el próximo viernes. Con la ayuda de Dios. Ahora sí, lo que les quería decir desde el principio, teniendo en cuenta, sí, Tatiana, jueves y viernes tenemos enseñanza. Viernes, a ver, les aclaro, seguimos martes y jueves discipulado. Viernes serán enseñanzas que no hacen parte del discipulado. Es decir, es Job 1:21, Diego, y vamos a ver realmente qué fue lo que pasó con Job el día viernes. La sorpresa que les tenemos, además de que empezamos los viernes con enseñanza, es de que nos faltan 3 clases para terminar este primer nivel. Cuando terminemos en la clase número 16, que estaríamos terminando el jueves de la próxima semana si nada extraordinario ocurre, es que si ustedes han visto las 16 clases, me mandan por interno, ya sea por el Messenger de la página o por mi WhatsApp, me pueden escribir nombre completo y me dicen, yo ya me vi las 16 enseñanzas. Y nosotros le vamos a enviar a su WhatsApp el certificado de aprobación del nivel 1 del discipulado de palabra de fe. Así que queríamos tenerles esa sorpresa. De cada nivel les vamos a dar un certificado. No podemos hacer graduación porque pues es muy difícil hacer la graduación con los de México, con los que nos ven en Argentina, con los que nos ven en Perú.
es muy complicado, y en otras ciudades aquí en Colombia, pero entonces vamos a darle los certificados a cada uno. Si ustedes llevan al hilo las clases, o si están atrasados, desatrásense, vean las clases que tengan pendientes. Llegamos a la número 16 y nos escriben: ya las terminé, me dan el nombre completo, y como respuesta le vamos a mandar su certificado para que lo publique en sus redes sociales, para que lo imprima y lo cuelgue, para que duerma con él debajo de la almohada. Bueno, usted verá qué hace con su certificado, pero les queremos dar el certificado de estudio. Así que si no está al corriente, desatrásese, póngase al día, y dentro de semana y media más o menos le estaremos dando su certificado. Igual, como hay personas que van a ver este video después, entonces no importa. En el momento en el que termine de verse las 16 enseñanzas del primer nivel, así no las haya visto en vivo, cuando termine de verlas todas, nos escribe por interno y también le damos su certificado. Obviamente Dios es testigo de que usted se las vio, así que si no se las vio y nos está diciendo lo que no es, Dios es su testigo, ya usted arregla con él. Bueno, la enseñanza de hoy termina aquí. Espero que hayan aprendido algo, espero que haya sido de bendición para sus vidas, espero que hayan sido edificados, y espero que nos veamos el próximo jueves, porque este jueves, en las enseñanzas que corresponden al discipulado, recuerde, las de los viernes no son de discipulado, en las enseñanzas que corresponden al discipulado vamos a empezar las últimas 3 que corresponden a todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Así que estas 3 enseñanzas que vienen van a ser buenísimas. Vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, vamos a hablar acerca del hablar en lenguas. Entonces, no se pierdan estas 3 últimas clases para que también tengan su certificado. Así que, bueno, no es más. Bendiciones a todos, que tengan una muy feliz noche, que descansen, y bueno, nos vemos el jueves con la ayuda de Dios. Bendiciones para todos.